tienes otros compromisos y te ofrezco una disculpa por el retraso, pero hay bastantes entrevistas y mucha información sin censura. Yo sé que tú tienes una reflexión, una visión sobre los fideicomisos. Hablemos de los fideicomisos, querido Jesús. Se desaparecerán estos 109 fideicomisos y algunos eran barril sin fondo y obviamente nido de corrupción. Dame tu opinión acerca de este debate. Sí, por supuesto, mi querido Vicente. Mira, sobre el tema de los fideicomisos, que bueno, creo que hay una serie de malinformación hacia algunas personas, principalmente miembros de mi sector, del periodismo, porque va a desaparecer, por supuesto, el fideicomiso de protección a periodistas, pero no está desapareciendo el apoyo al que están obligadas las dependencias para otorgarlo. Creo que esa es la desinformación que se está viviendo en México. Yo en lo personal, te digo, pienso que es una medida acertada del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los fideicomisos, aparte de ser barriles sin fondos, pues bueno, y de operar como las cajas chicas de muchos funcionarios públicos, pues también eran nidos de la corrupción. Te pongo nada más el ejemplo de 19 fideicomisos que estuve revisando así con lupa. Encontré que entre esos 19 fideicomisos que manejaron Pemex, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el CONACYT, la Secretaría de Turismo, entre otros, entre esos fideicomisos manejaron solamente en el último año de Enrique Peña Nieto 342,954 millones de pesos. Es una cantidad enorme, es una cantidad, los fondos de los fideicomisos es casi 3 veces el presupuesto otorgado a órganos autónomos del gobierno como cámaras de senadores, Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación, Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces es un mundo de dinero el que se estaba llevando y guardando en esos fideicomisos que eran manejados como cuentas particulares de los funcionarios en turno. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en el último año, en los últimos, en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación en estos 19 fideicomisos hizo 375 observaciones de malos manejos de los recursos otorgados. Y hablamos de fideicomisos como el Fondo de Capitalización de Inversión del Sector Rural, veto a saber qué es eso, que manejaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en teoría estaba para capitalizar al campo, pero sabes que a los campesinos cuando les llegaba un chingado peso para comprar, siquiera para dar el enganche de un tractor o de un asadón, nunca, mi querido Vicente. Entonces, pero existía el Fondo de Capitalización a Inversión del Sector Rural, pero sí beneficiaba a empresas como Lala o como Bonafón, o sea, que usaban el agua con fondos de capitalización de inversión al sector rural, o las empresas que se dedican a la producción de jamón, de carnes de puerco, o de su carne, por ejemplo, por mencionar algunas. A esas sí tenían acceso al fondo de capitalización de inversión y lo manejaban a su antojo gentes como Agustín Guillermo Carstens, Ernesto Javier Cordero Arroyo, José Antonio Meade Curibeña, en el gobierno de Felipe Calderón, y ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues le echaron manotazo a ese fideicomiso, Luis Videgaray Caso, otra vez José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, y otros fondos como por ejemplo el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, que en los últimos 12 años tuvo 28 observaciones de malos manejos a los recursos, y que fue manejado por la Secretaría de Desarrollo Social, donde estrellitas como María Beatriz Zavala Peniche, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jesús Heriberto Félix Guerra en el gobierno de Calderón, o Rosario Robles, José Antonio Meade otra vez, Luis Miranda, o Eviel Pérez Magaña, pues lo manejaron y solamente ellos sabían cómo se manejaban ese fondo para el fomento a las artesanías, porque realmente esos recursos nunca se bajaban. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, pues era un fondo que se manejaba como un ahorro, lo metían al banco, 250 millones de pesos que les aportaban cada año, lo metían al banco y los intereses, ve tú a saber dónde quedaban.
dónde quedaba el recurso, lo jineteaba, y es de lo que no se ha dado cuenta. Igual pasa, por ejemplo, con el fideicomiso ProMéxico de la Secretaría de Economía, que en su momento lo manejaron Eduardo Sojo Garza Aldape, Gerardo Ruiz Mateos o Bruno Francisco Ferrari García de Alba en el gobierno de Calderón, y en el gobierno de Peña Nieto pues fue Ildefonso Guajardo Villarreal, y que lo mismo pasó. ProMéxico fue gracias al fondo del fideicomiso ProMéxico, pues muchos hijos de funcionarios públicos hicieron sus maestrías en el extranjero, lograron posicionar sus marcas de sus empresas particulares en el extranjero, incluso era la agencia de viajes del gobierno mexicano para los hijos, para los juniors de los funcionarios públicos. Y solo ProMéxico en esos 12 años ha tenido 21 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que habla de un muy mal manejo. Y así nos podemos seguir. Nada más déjame termino con el fideicomiso de riesgo compartido que establecía la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que fue manejada en su momento por Enrique Martínez y Martínez o José Calzada Rubirosa. Entonces, ellos también se aprovecharon de ese fideicomiso de riesgos que aparentemente tenía la función de pagar cultivos siniestrados a los pequeños productores, pero que muy pocos fueron beneficiados. Ahí se beneficiaba las grandes pérdidas que tenían los cultivos pues, de las empresas de Sabritas o de las empresas de granos, no sé, de Coca-Cola, que también le invierte, Pepsi-Cola, perdón, que también le invierte en el sector de los granos, y ellos eran los que recibían esos fondos del fideicomiso de riesgo compartidos, o el fideicomiso de fondo de empresas expropiadoras del sector azucarero, que también solamente ellos supieron a dónde fue ese dinero. Entonces, creo yo, y yo sí soy de la idea de que debe de desaparecer esos fideicomisos, que no la responsabilidad del gobierno para atender las necesidades de la población, como es el caso de las víctimas, como es el caso de los periodistas desplazados o amenazados que tienen que salir de sus regiones y ser protegidos en otras localidades del país. Creo que la responsabilidad de las entidades debe de seguir, debe de permanecer y debe ser atendida por el Estado a través de sus diversas instancias, pero sí los fideicomisos sí era un verdadero nido de ratas, mi querido Vicente. Un verdadero nido de ratas. Vaya declaración de Jesús Lemus para cerrar. Y bueno, pues estaremos al pendiente de la presentación de tu libro, licenciado. Por lo pronto, ¿en dónde te apoya, en dónde te sigue, en dónde te lee la gente en redes sociales, querido Jesús? Muchas gracias, mi querido Vicente. Pues la gente me ayudaría mucho si me siguen en el Twitter a través de @lemusbarajas, o comentando, publicando ahí mis informaciones en el Facebook, y por supuesto leyéndome en el bisemanario Ángel Metropolitano, y mis publicaciones también que hago llegar de manera continua en Los Ángeles Times. Ahí me pueden encontrar, ahí me pueden ayudar, y por supuesto ahí estamos subiendo toda la información de las actividades que estamos haciendo con el licenciado, que ojalá pronto ya termine esta pandemia para comenzar a hacer presentaciones en vivo. Te mando un abrazo, mi querido Vicente, y siempre muy agradecido por este espacio. Un abrazote, mi querido Jesús, estamos al pendiente. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.